Les habla Kirtop y esto es 100 hallazgos arqueológicos misteriosos que hasta ahora siguen sin explicación. La copa de esmeralda. Esta copa de esmeralda del siglo XVII es un verdadero tesoro, tallada de una sola pieza de esmeralda que pesa 252 quilates. Tales artefactos son extremadamente raros, ya que trabajar una piedra tan grande requiere una habilidad increíble. La superficie de la copa está decorada con delicadas inscripciones en árabe, lo que indica su origen en el mundo islámico, probablemente de Persia o la India, donde el arte de tallar piedra estaba en su nivel más alto. En aquellos tiempos, las esmeraldas eran valoradas no solo por su belleza, sino también por sus propiedades mágicas. Se creía que protegían contra los venenos y otorgaban sabiduría. Copas hechas de estas piedras solo podían pertenecer a gobernantes o nobles y se usaban en ocasiones especiales, resaltando el estatus del propietario. Llama especialmente la atención la forma hexagonal y las aristas suaves, que capturan la luz y hacen que la esmeralda brille desde dentro. Este tipo de objetos simbolizaba la pureza espiritual del poder, y hoy en día, esta copa se considera uno de los artefactos más raros y valiosos que han conservado la grandeza de épocas pasadas. Inscripción trilingüe en cuneiforme. Trilingüe. Ante ustedes está la inscripción de Jerjes, primero uno de los grandes reyes persas que gobernó en el siglo V a.C. Esta inscripción está hecha en una parte lisa de la roca, a 20 metros de altura sobre el suelo, lo que la hace de difícil acceso y le da una grandeza especial. Está ubicada cerca de la isla de Van, en la actual Turquía, y forma parte de la antigua fortaleza de Van. La inscripción es única porque está hecha en 3 idiomas, persa antiguo, elamita y acadio, lo cual era típico de los reyes persas que buscaban demostrar su poder sobre muchos pueblos. Jerjes I, conocido por sus campañas contra los griegos y mencionado en la historia griega, utilizó inscripciones similares para afirmar su poder y grandeza. Cada símbolo aquí fue tallado con gran precisión y la escritura cuneiforme se utilizó para transmitir un mensaje oficial. La altura y la complejidad de la ubicación de la inscripción también indican el poder del rey persa y fue hecha para ser visible para todos los que pasaban por ahí. El tesoro del sultán, el pozo infernal o el agujero de Barhut es un misterioso sumidero en Yemen rodeado de leyendas y mitos. Los habitantes locales creían que en el fondo del pozo se encontraba el tesoro del sultán, custodiado por genios y muertos, y que de ahí provenía un olor a cementerio. Las investigaciones científicas confirmaron algunas de estas leyendas. Los espeleólogos finalmente decidieron explorar el sumidero, tomando muestras de su fondo. El sumidero tiene una forma cónica. Su diámetro en la superficie es de aproximadamente 30 metros, y hacia el fondo se ensancha hasta 120. La profundidad del pozo es de 112 metros. La capa superior es porosa y deja pasar el agua, pero más abajo, la capa se vuelve más densa e impermeable, lo que lleva a la formación de 4 cascadas y estalagmitas. Los tesoros del sultán resultaron ser perlas de cueva, formaciones raras de carbonato de calcio que se forman alrededor de un grano de arena o un trozo de madera. En Barhut tienen un color esmeralda dorado, lo que probablemente confundió a los antiguos observadores. En el fondo del sumidero habitan serpientes y artrópodos. El olor a tumba que describen los habitantes locales es causado por los cuerpos en descomposición de animales, principalmente aves, que entran al pozo en busca de refugio del calor. Al bajar al fondo, no pueden volver a volar debido a la gran profundidad. Existen 2 hipótesis principales sobre el origen del pozo. La primera es que se trata del antiguo cráter de un volcán subterráneo que se extinguió hace mucho tiempo. La segunda es que es un pozo natural formado por la erosión de capas subterráneas por el agua durante millones de años. Lo más probable es que el pozo de Barhut se haya formado precisamente de la segunda manera, lo que explica su estructura y contenido inusuales. La cuchara que predice el futuro. El cazador de tesoros británico Rob Middleton, usando un detector de metales, descubrió un raro artefacto, una antigua cuchara de bronce. El hallazgo se hizo en Patrick, en la isla de Man. Según los arqueólogos, tiene unos 2000 años y no se usaba para comer, sino para predecir el futuro. La cuchara tiene una hendidura en forma de cruz, donde los antiguos vertían un líquido especial. Cómo se realizaba exactamente el ritual sigue siendo un misterio, pero se supone que cada cuarto de la cruz daba respuestas diferentes. Se han encontrado artefactos similares en Gran Bretaña, Irlanda y Francia. La cuchara de Middleton fue la 28ª de su tipo en el mundo y él la entregó al museo. La tablilla de Glossel. En 1924, en el pequeño pueblo de Glossel, en Francia, se descubrieron tablillas de arcilla con símbolos y dibujos peculiares, lo que provocó intensos debates en la comunidad científica. Estos artefactos, encontrados por un joven agricultor llamado Emil Frate,
resultaron ser tan inusuales que no fue posible relacionarlos con ninguna de las civilizaciones antiguas conocidas. Las tablillas contienen símbolos e imágenes que recuerdan a escrituras antiguas, sin embargo, su origen y significado siguen siendo desconocidos. Algunos investigadores han propuesto la hipótesis de que las tablillas de Glossel podrían ser una prueba de la existencia de una cultura perdida o desconocida que se desarrolló en esta región hace miles de años. Otra teoría, más radical, sugiere que estas tablillas podrían ser rastros de una intervención extraterrestre, aunque hay muy pocas pruebas de ello. Sin embargo, la autenticidad de las tablillas sigue siendo cuestionada. Desde su descubrimiento, los científicos han realizado numerosas investigaciones para determinar si son auténticos artefactos antiguos o falsificaciones hechas por el hombre. Hasta el día de hoy, ninguna de las versiones ha recibido una confirmación definitiva, y las tablillas de Glossel siguen siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos del siglo XX. La primera tumba de un faraón en 100 años. En 2022, los arqueólogos hicieron un descubrimiento increíble. Encontraron la primera cámara funeraria de un faraón egipcio en un siglo, la de Tutmosis II. Él gobernó hace unos 3.500 años y fue el cuarto faraón de la dinastía 18. El lugar de entierro se encuentra en el Valle de los Reyes, en la costa occidental de Luxor, en el mismo lugar donde en 1922 se descubrió la famosa tumba de Tutankamón. La entrada a la tumba fue encontrada en 2022 y los arqueólogos de inmediato notaron fragmentos de vasijas con inscripciones que identificaban a Tutmosis II como el faraón fallecido. En esas vasijas también estaba el nombre de su esposa, la gran reina Hatshepsut. Poco después, los científicos descubrieron que los restos del faraón habían sido trasladados a otro lugar varios siglos después del saqueo de la tumba. La tumba está en mal estado, ya quedó inundada poco después de la muerte de Tutmosis II. Dentro se encontraron fragmentos de inscripciones azules, estrellas amarillas y partes de textos religiosos, lo que demuestra la importancia de los rituales relacionados con el entierro. Tutmosis II era conocido por haber sofocado una rebelión en Nubia y el Levante. Su reinado de 1492 a 1479 a.C. fue relativamente corto. En comparación con sus antepasados, su tumba se consideraba menos importante. Este descubrimiento fue una contribución importante al estudio de la cultura del antiguo Egipto, y los arqueólogos lo llaman uno de los logros arqueológicos más significativos de los últimos años. El mineral más antiguo de la Tierra. En 2001 se descubrió en Australia un cristal único de zircón, que es reconocido como el mineral más antiguo de la Tierra. Su edad es impresionante, 4.000 millones de años, lo que lo convierte en testigo de las etapas más tempranas de la formación de nuestro planeta. Este diminuto cristal les da a los científicos la oportunidad de entender cómo la Tierra se enfrió y se formó en sus primeros miles de millones de años. Hoy en día, este raro artefacto se puede ver en el Museo Geológico de la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos. El zircón es interesante no solo por su antigüedad, sino también porque su resistencia a la destrucción permite conservar información sobre los antiguos procesos que ocurrieron en la Tierra, lo que lo convierte en un verdadero guardián de la historia de nuestro planeta. El cosmonauta medieval. En 1993, revistas europeas y estadounidenses publicaron una noticia sensacional. Entre las tallas de piedra de la Catedral de Salamanca, España, se descubrió la imagen de un cosmonauta. La construcción de la catedral comenzó en 1513 y se completó en 1733. Los periodistas y lectores discutieron activamente cómo en el siglo XVIII la gente podía saber sobre la existencia de trajes espaciales. Se propusieron todo tipo de teorías, desde la previsión del artista hasta la visita de extraterrestres. Sin embargo, los entusiastas se llevaron una sorpresa. La figura del cosmonauta resultó ser una simple broma. Entre los talladores de piedra de Europa existe la tradición de añadir nuevos detalles durante la restauración de edificios. En 1992, durante la restauración de la catedral, un tallador de piedra llamado Jerónimo García, con el permiso no oficial de la dirección eclesiástica, añadió a la fachada varias figuras nuevas, incluido el cosmonauta. Esta tradición da vida a los edificios históricos y les añade un toque moderno. El caso de Salamanca nos recuerda que el pasado y el presente pueden entrelazarse de manera sorprendente y que los restauradores a menudo dejan su huella para las futuras generaciones. Figurillas en miniatura del pasado. Estas figurillas, el carnero de oro y el león de piedra, fueron encontradas en una tumba en el sitio arqueológico de Gonur-Tepe, en Turkmenistán. Su antigüedad es impresionante. Datan de entre el 2400 y el 1600 a.C. Gonur-Tepe es considerado el corazón de la enigmática civilización margiana, que prosperó en Asia Central
y dejó tras de sí numerosos artefactos. El tamaño de las figurillas impresiona, literalmente caben en la punta de un dedo, lo que demuestra la increíble habilidad de los antiguos joyeros. El carnero de oro simbolizaba la riqueza y la abundancia, mientras que el león de piedra representaba la fuerza y el poder. Probablemente formaban parte del ajuar funerario, destinados a acompañar al difunto en la otra vida y servir como amuletos. Estos hallazgos confirman el alto nivel de artesanía y la cultura desarrollada de Margiana. Los artesanos de aquella época sabían trabajar no solo con oro, sino también con piedras semipreciosas. Al crear piezas únicas, hoy en día estas figurillas son valiosos artefactos que abren el velo del misterio sobre una civilización desaparecida. Un hallazgo en una cueva de difícil acceso. Este puñal de bronce con empuñadura de hueso es un artefacto de la Edad de Bronce, encontrado en Malta en una cueva casi inaccesible bajo el acantilado de Dingley. Data aproximadamente del año 2000 antes de nuestra era y pertenece a la fase Borsin-Nadur, cuando existía una cultura del bronce desarrollada en Malta. Sin embargo, hasta ahora se desconoce por qué los antiguos habitantes eligieron esta cueva remota para colocar sus artefactos. Es posible que el lugar tuviera un significado especial o un valor ritual. La empuñadura de la daga está decorada con patrones circulares, lo que llama la atención y genera muchas preguntas. Este motivo recuerda a algunos elementos del arte de la Grecia micénica, lo que podría indicar una influencia cultural o la existencia de lazos comerciales. Es interesante que en la aldea de la Edad de Bronce, donde se encontró esta daga, también se hayan hallado fragmentos de cerámica micénica. ¿Por qué dejaron la daga en esta cueva? ¿Formaba parte de un ritual o era un símbolo de estatus especial? Solo podemos especular, pero cada detalle, desde la pátina verde en la hoja hasta los misteriosos círculos en el mango, nos hace reflexionar sobre la vida y la cosmovisión de los antiguos malteses y posiblemente sobre sus conexiones con los griegos micénicos. Hubo vida en Marte, hay pruebas. En los años 80, la CIA realizó experimentos con personas que tenían habilidades extrasensoriales. Entre ellos estaba Joe McMoneagle, conocido como el observador remoto número 1. Él compartió sus recuerdos en el podcast American Alchemy, hablando sobre proyectos secretos y visiones inusuales. Una vez le dieron coordenadas y le pidieron que describiera lo que veía. McMoneagle habló de una pirámide gigante más grande que la Gran Pirámide de Giza, con enormes salas en su interior. Allí había seres parecidos a los humanos, pero mucho más altos. Estaban atrapados, rodeados de una atmósfera hostil y morían lentamente. Luego, el instructor mostró una tarjeta blanca con la inscripción Marte, 1.000.000 de años antes de nuestra era. Más tarde, McMoneagle visitó el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA para estudiar los negativos de las fotos. Encontró en ellos estructuras extrañas y huesos. Según él, alguna vez hubo una civilización en Marte, pero un enorme objeto cósmico privó al planeta de su atmósfera, llevándolo a la destrucción. McMoneagle también participó en el proyecto Stargate de la CIA, donde se entrenaba a psíquicos para penetrar en la mente de los enemigos. En 2017 se desclasificó un documento sobre la investigación de Marte, donde se describían en detalle sus visiones. En el informe se indicaban coordenadas exactas: 40,89 grados de latitud norte, 9,55 grados de longitud oeste. McMoneagle vio marcianos con ropa inusual, una tormenta furiosa y pirámides gigantes que se usaban como refugio. Él describió los espacios dentro de la pirámide como minimalistas, destinados para dormir o hibernar. Los marcianos esperaban ayuda, pero no había razón para ser salvados. El psíquico estaba seguro de que describía la Tierra. Al enterarse de que era Marte, se enojó porque no podía comprobar la veracidad de sus visiones. McMoneagle exigió a la NASA imágenes de las coordenadas que le habían dado. En ellas realmente apareció una estructura extraña junto a un cráter. Él afirmaba que si la pirámide hubiera existido antes del impacto, la colisión la habría destruido. Además, según él, cuando la NASA detectó por primera vez esta estructura, emitía un resplandor rojo. Aunque experimentos de este tipo siguen siendo polémicos, el hecho de que se hayan realizado está confirmado. Según los documentos oficiales, el misterio de la antigua civilización en Marte sigue sin resolverse. La vasija Fuente Magna es un artefacto misterioso encontrado cerca del lago Titicaca en Bolivia, que también ha llamado la atención de los arqueólogos por su imagen inusual. La vasija llamada Fuente Magna es un gran recipiente de piedra con inscripciones inusuales en su superficie. Estas inscripciones sorprendieron a los investigadores por su similitud con la escritura cuneiforme sumeria, uno de los sistemas de escritura más antiguos que surgió en Mesopotamia. El carácter inusual de la inscripción dio origen a la teoría sobre posibles contactos entre las antiguas culturas de Mesopotamia y Sudamérica. Los partidarios de esta hipótesis afirman que la vasija podría servir como prueba de la existencia de rutas migratorias desconocidas
o incluso de antiguos viajes marítimos que conectaban estas regiones lejanas. Sin embargo, los escépticos señalan la alta probabilidad de falsificación. Ellos afirman que la vasija pudo haber sido creada en un periodo posterior, posiblemente incluso en la época moderna, con el objetivo de causar sensación. Hace aproximadamente entre 100 y 150 años, era muy popular en todo el mundo crear objetos similares para atraer a la gente a las ferias y ganar dinero con los ciudadanos crédulos. A pesar de esto, el origen exacto y el significado de la copa Fuente Magna siguen sin resolverse. Continúa despertando el interés de arqueólogos y aficionados a los misterios de la historia antigua. El Libro Negro de Carmarthen es el manuscrito más antiguo en el que se mencionan al rey Arturo y a Merlín. El Libro Negro de Carmarthen. El libro se considera una colección de poemas de los siglos IX al XII. En 2015 las páginas fueron estudiadas utilizando radiación ultravioleta y edición de fotografías. Para deleite de los investigadores, descubrieron algo invisible al ojo desnudo. Entre las líneas estaban ocultos rostros humanos y poemas. También en los márgenes, los lectores medievales, principalmente a finales del siglo XVI, hicieron anotaciones. El manuscrito es el documento más antiguo escrito en idioma galés, aproximadamente en el año 1254. Probablemente fue creada por un solo autor, quien recopiló poemas sobre historias y leyendas populares galesas de la Edad Oscura. Pero el mayor valor del Libro Negro es cómo demuestra que los manuscritos bien estudiados pueden proporcionar una gran cantidad de información nueva. El ciprés, que tiene más de 5000 años, el viejito se ha escondido durante milenios en los bosques de Sudamérica y la gente lo llama bisabuelo. En nuestro planeta existen dos tipos de viejitos: árboles que representan colonias clonales y árboles solitarios. Los primeros son clones de un mismo árbol, es decir, el árbol en sí puede ser relativamente joven e incluso a veces parecer un bosque pequeño, pero su sistema de raíces es muy antiguo. Por ejemplo, así es el bosque de Pando. Según los cálculos, este bosque tiene unos 80.000 años o tal vez mucho más, aunque por fuera el bosquecillo parece una arboleda de álamos bastante joven. Con un solo árbol es más complicado, ya que crece de manera continua durante siglos, y a veces incluso durante milenios. Su tronco tiene la misma edad que el sistema de raíces. De este tipo es el Fitzroya, al que apodaron el bisabuelo, que crece en un bosque en Chile. Según cálculos preliminares, el bisabuelo tiene 5.484 años, lo que significa que el árbol es aproximadamente 600 años más viejo que el anterior poseedor del récord. El oponente al que superó el bisabuelo se llama Matusalén y crece en el Parque Nacional California. Las Fitzroya son unos de los árboles más grandes del mundo. Pertenecen a la misma familia de los cipreses. Crecen en Argentina y Chile, pero en un área muy limitada. Se consideran unos de los árboles más antiguos del planeta. Crecen muy lentamente, pero viven mucho tiempo. Hay muchos ejemplares cuya edad supera los 2000 años. Pero el bisabuelo logró superar incluso los récords de sus compañeros. Al parecer, es mucho más antiguo que todos los árboles del planeta. Es difícil de imaginar, pero este árbol comenzó a crecer varios siglos antes de que existiera la verdadera escritura. Según las investigaciones, apareció en los años 2750 a.C. Determinar la edad de árboles como estos es bastante difícil. Es necesario realizar toda una serie de investigaciones. Un entierro inusual de un soldado. En España, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sensacional. Durante las excavaciones en el territorio de la antigua fortaleza de Valmendrolejo, se encontró una tumba que probablemente pertenecía a un soldado romano. Los restos fueron encontrados en una tumba individual, ubicada junto al foso defensivo de la fortaleza. Su antigüedad es de aproximadamente 4.900 años. El hombre, al parecer, era un soldado del Imperio Romano. Su edad se estima entre 25 y 35 años. El entierro es inusual. Al soldado lo colocaron boca abajo y en su espalda se encontró un puñal romano pugio, que estaba completamente conservado en su funda. El pugio data de finales del primer siglo a.C. y ayuda a establecer la cronología del entierro. La singularidad del entierro radica en que el pugio fue colocado intencionalmente en la espalda del difunto, lo que podría simbolizar su pertenencia. También un bajo estatus social o el carácter deshonroso del entierro. Es importante señalar que esta práctica era rara para esa época. El esqueleto del soldado estaba casi completo, excepto por las piernas cortadas. La causa de la muerte, así como la extraña posición del cuerpo y las extremidades cortadas, siguen siendo un misterio para los arqueólogos. Además, los arqueólogos encontraron rastros de fuego y numerosas flechas, lo que indica la destrucción violenta del asentamiento. Es interesante que las excavaciones también llevaron al descubrimiento de una gran cantidad de artefactos, como hachas, flechas, musgos, elementos de telares y piedras de moler. La miel en África.
La miel es el endulzante más antiguo de la humanidad y durante miles de años fue el único. En varios continentes se han encontrado petroglifos creados hace 840.000 años que indirectamente indican la importancia de las abejas y sus productos. Los bajorrelieves del antiguo Egipto atestiguan la práctica de la apicultura ya en el año 2600 antes de nuestra era. Sin embargo, hasta hace poco no existían pruebas arqueológicas directas de la recolección de miel en África y al sur del Sahara. El estudio de los restos químicos de alimentos en fragmentos de cerámica cambió esta percepción. Arqueólogos de la Universidad de Goethe, en colaboración con químicos de la Universidad de Bristol, encontraron restos de cera de abeja en fragmentos de cerámica de 3.500 años de antigüedad, pertenecientes a la cultura No. Esta cultura, que existió en el centro de Nigeria desde el año 1500 a.C. hasta el inicio de nuestra era, es conocida por sus esculturas de terracota, las esculturas figurativas más antiguas de África. Los investigadores buscaban entender si el pueblo Nok tenía animales domesticados o si eran cazadores. Sin embargo, en las condiciones de suelo ácido características de la región Nok, los huesos de animales no se conservan. Entonces, los científicos recurrieron al análisis de residuos moleculares de alimentos en la cerámica. Los productos vegetales y animales dejan compuestos químicos estables, especialmente lípidos, en los poros de los recipientes de barro. Con la cromatografía de gases, estos compuestos pueden detectarse después de miles de años. La investigación mostró no solo restos de animales salvajes, sino también componentes que indican la presencia de abejas melíferas. Aproximadamente un tercio de los fragmentos de cerámica analizados contenían lípidos de alto peso molecular, típicos de la cera de abejas. Esta es la primera prueba directa del uso de miel en África. Por ahora, no es posible determinar exactamente cómo se utilizaba la miel. Es posible que los habitantes de la cultura Nok separaran la miel de la cera mediante calentamiento. También pudieron haber utilizado la miel para cocinar, para hacer hidromiel o con fines técnicos y médicos. Es posible que las vasijas de barro sirvieran como colmenas, como todavía lo practican algunos pueblos africanos. El puente más antiguo del planeta. Uno de los puentes de arco más antiguos que todavía se utiliza es el puente arcádico, ubicado en el Peloponeso entre las antiguas ciudades de Tirinto y Epidauro. Construido alrededor del año 1300 a.C., es uno de los puentes más antiguos que se conservan en el mundo. La estructura fue construida con bloques de piedra caliza utilizando la técnica de mampostería ciclópea, sin el uso de mortero, pero con piedras perfectamente ajustadas. Su longitud es de 22 metros, el ancho de 5.6 y la altura de 4. En la base hay un pequeño conducto para el paso de agua de aproximadamente 1 metro de ancho. La calzada del puente mide 2.5 metros, lo que permite el paso incluso de un automóvil moderno, pero originalmente el puente estaba destinado a los carros de guerra, cuyas huellas se pueden notar en las piedras. Arcádico es uno de los 4 puentes micénicos que se han conservado a lo largo de la antigua carretera. A 1 kilómetro de él se encuentra el puente Petro-Geferi, por su construcción, pero también sigue siendo utilizado hoy en día. Otro puente micénico que se ha conservado se encuentra en Likutrupe, al norte de Argólida. Formaba parte de otra importante carretera de la Edad de Bronce, por la que alguna vez corrían carros, dejando tras de sí bordillos que servían de guía. La singularidad de estos puentes no solo radica en su antigüedad, sino también en que aún cumplen su función después de más de 3.000 años. Relicario de cristal de roca. Este relicario fue creado en Francia entre 1175 y 1200. Es una obra de arte y de artesanía religiosa. Está hecho de oro y plata y adornado con cristal de roca, lo que le da transparencia y ligereza. Dentro podían guardarse reliquias de santos u otras reliquias valiosas de gran importancia para los creyentes. Estos relicarios a menudo se convertían en objetos de veneración. Se exhibían en iglesias y monasterios donde reunían a peregrinos de todos los rincones. Es especialmente interesante el diseño del relicario. Está hecho en forma de un edificio en miniatura con arcos decorativos, columnas y pequeñas figuras de santos, lo que simbolizaba la idea de un templo espiritual. Un cilindro transparente de cristal de roca permitía a los creyentes ver el contenido, lo que fortalecía la fe en la santidad de las reliquias guardadas. Figuras Namali. Uno de los artefactos más enigmáticos del continente africano son las figuras Namali, encontradas en Sierra Leona, en África Occidental. Estas antiguas esculturas, talladas en piedra, representan criaturas extrañas con cabezas desproporcionadamente grandes, ojos saltones y otros rasgos inusuales que no son característicos de la anatomía humana. Algunas de ellas incluso representan escenas que pueden ser interpretadas como mitológicas o religiosas. Las formas y características únicas de estas figurillas han llamado la atención no solo de los arqueólogos, sino también de los partidarios de las teorías sobre antiguos astronautas. Algunos investigadores creen que las figurillas de Namali
Podrían ser representaciones de seres extraterrestres, con los que posiblemente tuvieron contacto los antiguos habitantes de la región. Según ellos, las extrañas proporciones y características de las figurillas pueden indicar que fueron creadas bajo la impresión de seres reales que tenían un origen extraterrestre. Esta teoría, aunque no tiene confirmación científica, le da a las figurillas de Namali un aura de misterio y atrae la atención de ufólogos y aficionados a lo místico. La ciencia oficial considera las figurillas de Namali como objetos religiosos o ritual, y considera que estos artefactos muy probablemente se usaban en antiguos rituales astronómicos o ceremonias relacionadas con la adoración de dioses o espíritus, ya que podían simbolizar a ciertos personajes mitológicos. Como ya les conté antes, cuando los arqueólogos o historiadores no pueden explicar el origen de un artefacto, automáticamente lo consideran un objeto de significado religioso. Es interesante que las figurillas de Namali a menudo se encuentran profundamente enterradas, a veces junto con otros artefactos antiguos, diversos objetos de hierro o armas, lo que complica la tarea de datarlas y determinar a qué cultura pertenecen. Algunos hallazgos indican que estos artefactos pudieron haber existido en tiempos muy antiguos, posiblemente mucho antes de la aparición de las civilizaciones conocidas en esta región. ¿Cómo logró Inglaterra conquistar la enorme India? Durante siglos, la India fue un codiciado botín para muchas potencias europeas. Portugueses, holandeses y franceses intentaron establecerse en sus tierras, pero la verdadera dominación del país la logró precisamente Gran Bretaña. En el siglo XVIII, la India era un territorio colosal de 3 millones de kilómetros cuadrados, con una población de alrededor de 100 millones de personas. Para comparar, en Inglaterra en ese entonces vivían no más de 10 millones. ¿Cómo pudo una pequeña isla someter a un país tan poderoso? La respuesta es simple: la revolución industrial, la fragmentación política de la India y el arte de la diplomacia británica, mezclada con intrigas y fuerza militar. En ese momento, el imperio de los grandes mogoles estaba en decadencia y numerosos principados estaban en conflicto entre sí. Gran Bretaña aprovechó hábilmente esta situación a través de la Compañía de las Indias Orientales. La corporación comercial compraba o arrendaba tierras a los príncipes locales y construía factorías fortificadas. Allí se formaban destacamentos de cipayos, mercenarios reclutados entre los indios, armados y entrenados por los británicos, pero comandados exclusivamente por oficiales ingleses. Cuando el príncipe se negaba a cooperar, los británicos provocaban conflictos internos. Los gobernantes rivales se veían envueltos en guerras, y los ingleses actuaban como árbitros, apoyando a uno de los bandos. Luego exigían compensación por su ayuda, tierras y recursos. Si el príncipe no podía pagar, sus territorios simplemente pasaban a estar bajo control británico. La superioridad numérica de los indios no ayudó. En el país nunca hubo más de 100.000 ingleses, de los cuales solo la mitad eran militares. Sin embargo, gracias a intrigas políticas, diplomacia hábil y guerras libradas por otros, Gran Bretaña logró conquistar toda la península. Así fue como la India se convirtió en la colonia más valiosa y en la joya de la corona del Imperio Británico. Incluso siglos después, Gran Bretaña sigue actuando de la misma manera, provocando guerras internas para colonizar nuevos países. Un volcán con llamas azules, la erupción de un volcán o el flujo de lava fundida es uno de los espectáculos más impresionantes que puede ofrecer la naturaleza, pero no hay nada más sorprendente y extraño que las llamas azules y el extraño magma del volcán Kawa Ijen, ubicado en la isla de Java. Este inusual fenómeno natural se explica porque en el gas volcánico del Kawa Ijen, por alguna razón, hay una gran cantidad de azufre. Lo que es aún más misterioso es que forma parte de todo un complejo de rarezas, pero este fuego azul, el azufre ardiendo con color azul, solo se puede ver en este lugar. Además, esta iluminación solo se puede notar durante la noche, ya que es demasiado tenue. Aunque este gas arde a una temperatura de 600 grados, resulta que cuando el azufre sale de debajo de la tierra en estado gaseoso, se enciende muy rápido y forma estas lenguas de fuego azuladas increíblemente hermosas. La tumba más antigua de Malasia. En Malasia, los arqueólogos han descubierto más de una docena de antiguas tumbas que tienen hasta 16.000 años de antigüedad. Los hallazgos se hicieron en el valle de Nenggiri, aproximadamente a 215 kilómetros al norte de Kuala Lumpur. Estas cuevas pronto podrían ser inundadas cuando se construya un embalse para una central hidroeléctrica que está planeado para el año 2027. Si eso sucede, 20 millas cuadradas de tierra quedarán bajo el agua. La mayoría de los esqueletos encontrados pertenecen a la cultura preneolítica de la región. Algunos científicos relacionan esta cultura con los cazadores-recolectores o abinienses, conocidos por sus herramientas de piedra características encontradas en todo el sudeste asiático. También se supone que estas personas utilizaban plantas silvestres,
muchas de las cuales se convirtieron en la base de la flora moderna de la región. Los arqueólogos encontraron 16 esqueletos en 13 cuevas en 4 sitios diferentes. La mayoría de ellos fueron enterrados en posición en cuclillas, lo cual es característico del período preneolítico. Sin embargo, uno de los esqueletos fue enterrado en posición extendida y tiene aproximadamente 6.000 años. Además de los esqueletos, se encontraron más de 71.000 artefactos, incluyendo herramientas de piedra, cerámica y adornos. Uno de los hallazgos clave fue un esqueleto humano completo en la cueva Guacledung Quechil. Tiene alrededor de 14 a 16.000 años. Es el esqueleto más antiguo y completo encontrado en Malasia. Entre los objetos funerarios había herramientas de piedra, cristales y minerales de hematita. Parquet antiguo. Sweet Track es una pasarela de madera construida hace unos 5.830 años en Inglaterra y descubierta en 1970 por el arqueólogo Ray Sweet, en cuyo honor recibió su nombre. Es uno de los ejemplos más antiguos conocidos de la destreza ingenieril de los pueblos antiguos. La pasarela se extendía por 1.8 kilómetros a través del pantano y estaba compuesta por tablones de madera colocados sobre vigas transversales, lo que permitía cruzar de manera segura las zonas pantanosas. La precisión de la datación se logró gracias al análisis dendrocronológico de la madera, que mostró que todos los árboles para la pasarela fueron talados aproximadamente al mismo tiempo. Lo interesante es que la pasarela se utilizó solo durante unos 10 años, después de lo cual fue abandonada, probablemente debido al aumento del nivel del agua. Los artefactos encontrados a lo largo del camino confirman que fue utilizada activamente. Sweet Track demuestra que ya en el Neolítico las personas sabían construir estructuras complejas y planificar su uso. Es curioso que tecnologías de construcción de pasarelas similares se mantuvieron en las zonas rurales de Inglaterra hasta los últimos siglos. Esto resalta la practicidad y durabilidad de las soluciones de ingeniería antiguas. La corona más antigua encontrada hasta la fecha fue descubierta como parte del tesoro de Nayal Mishmar en 1961 en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto. Este sorprendente tesoro incluía más de 400 objetos que datan de la edad del cobre. La corona, hecha de cobre ennegrecido, tiene un diámetro de aproximadamente 18 centímetros y su borde superior está decorado con 5 figurillas, Entre ellas hay 2 aves de cuello largo, presumiblemente buitres, puertas o portones estilizados, así como un objeto en forma de letra T que posiblemente simboliza la empuñadura de una espada. Junto con la corona, en el tesoro se encontraron un cetro con la imagen de animales con cuernos, una canasta tejida de cobre y numerosos recipientes y cuencos de cerámica. A pesar del aspecto majestuoso de la corona, los científicos no creen que la haya usado un gobernante. Lo más probable es que se utilizara en ceremonias rituales o en ritos funerarios. Sigue siendo un misterio cómo estos tesoros pudieron haberse conservado en la cueva durante milenios. Y esta corona puede considerarse la primera corona en la forma que conocemos hoy en día. Tela teñida con insectos. Los científicos estudiaron fragmentos de tela teñida encontrados en la cueva Skulls de Israel. Estos pedazos de textil datan de la edad del Bronce Medio. Las investigaciones de los científicos demostraron que el tinte para la tela se hizo a partir de insectos secos del Kermes mediterráneo. Desde la antigüedad, las personas aprendieron a fabricar tintes a partir de seres vivos. En el Mediterráneo, el tinte más caro era la púrpura, que se obtenía del líquido secretado por las glándulas de los moluscos marinos. Otro valioso tinte rojo se hacía a partir de hembras secas de cochinillas, como el Kermes mediterráneo, que vive en los robles. Existen testimonios escritos sobre el uso de estos tintes en los textos cuneiformes del archivo de Nuzi en el Antiguo Testamento. Los arqueólogos también han encontrado kermes en vasijas neolíticas en Francia, aunque probablemente se usaban con fines mágicos o medicinales. Los fragmentos más antiguos de textiles teñidos con kermes provienen de antiguas minas de sal en Austria, que datan de los años 1400 a 400 a.C. Además, el kermes se utilizó para teñir la legendaria alfombra de Paširik en Altai. 19 tumbas antiguas. En Badule, en el sur de Italia, los arqueólogos encontraron 19 tumbas antiguas que datan de finales del siglo IV a.C. El descubrimiento ocurrió después de que las autoridades detectaron trabajos de construcción ilegales en la zona. En las tumbas se encontraron diversos artefactos que arrojan luz sobre la cultura y la historia de la región de Campania. La mayoría de las sepulturas están hechas en el estilo a capuchina, con techos y paredes de losas de cerámica colocadas en forma de frontón. En algunas tumbas, los restos de los difuntos descansaban en fosas marcadas con grandes piedras en la cabecera. El ajuar funerario incluía vasijas y jarrones de cerámica vidriada en negro con imágenes de mujeres, probablemente fabricados por artesanos de Lucania. Llamó especial atención la tumba con una moneda de plata de Tarento,
fechada entre los años 380 y 325 a.C. En la moneda están representados Atenea y Heracles, lo que indica los vínculos de la región con el mundo griego. También se encontró una losa con un grabado tosco de un jinete listo para lanzar una lanza. Este dibujo probablemente indica el alto estatus del difunto y su pasado militar. Un antiguo tótem de ave nocturna. En la isla de Kowtoon, en el río St. John's, en Florida, se encontró un artefacto único, una figura tallada de búho, la única de su tipo al este del Mississippi. Se cree que esta escultura de 3 metros, con una antigüedad estimada de entre 700 y 800 años, fue tallada en un solo tronco de pino y, según se piensa, alguna vez protegió la orilla de la isla. En 1955, Victor Robke, mientras cruzaba el río, se topó accidentalmente con este tótem. Hoy en día la copia del búho se encuentra en el mismo lugar, en la isla Kowtoon, que se ha convertido en un parque estatal. El original se conserva en el Museo Nacional del Fuerte Carolina en Jacksonville y una réplica de fibra de vidrio recuerda el antiguo legado. Además del tótem del búho, aquí se han encontrado imágenes similares de una nutria y un pelícano, lo que indica la rica vida espiritual y cultural de los pueblos originarios. El artefacto fue atribuido originalmente al pueblo Timácua, pero existe otra hipótesis que sostiene que fue creado por la poco conocida tribu Mayaca, que hablaba un idioma diferente. La función del tótem no se conoce con certeza, pero existen algunas suposiciones. Algunos lo consideran un símbolo de clan, otros un objeto religioso o una señal fronteriza. Los detalles del tallado son impresionantes. 2 ojos, uno humano y otro de búho. 5 когтей вместо привычных 4. Es posible que el búho haya servido como objeto para rituales chamánicos, ya que en los mitos de los nativos americanos a menudo se asocia con el espíritu de la noche y como protector de los chamanes. Miles de momias en un solo lugar. Las catacumbas de los capuchinos son famosas en todo el mundo por sus criptas subterráneas en Palermo, Sicilia y el sur de Italia. Allí descansan más de 8.000 cuerpos momificados de personas que murieron entre los siglos XVII y XIX. Hoy en día las catacumbas de los capuchinos son una de las principales atracciones de Palermo. En 1599 los monjes capuchinos hicieron un descubrimiento impactante durante la exhumación de los cuerpos que sacaron de las catacumbas bajo el monasterio en Palermo. Muchos cuerpos se momificaron de manera natural. Las características del suelo y el microclima impedían la descomposición de los cuerpos. Después de este descubrimiento, los monjes decidieron momificar a uno de los suyos, Silvestro de Gubbio, colocando al difunto en las catacumbas. Pronto comenzaron a llevar los cuerpos de los monjes fallecidos e incluso de ciudadanos distinguidos de Palermo a las catacumbas. Algunas catacumbas se convirtieron en una especie de símbolo de estatus. Se consideraba prestigioso ser enterrado en las catacumbas de los capuchinos. Al principio, los cuerpos se deshidrataban colocándolos durante 8 meses sobre estantes de tubos de cerámica en las catacumbas, y después se lavaban con vinagre. Algunos cuerpos eran embalsamados y otros se colocaban en vitrinas herméticas de vidrio. A los monjes se les enterraba con su ropa cotidiana. Algunos de los fallecidos escribían testamentos en los que especificaban con qué ropa debían ser enterrados. Incluso algunos pedían que sus cuerpos fueran vestidos varias veces al año, de acuerdo con la última moda. Los familiares iban a las catacumbas a rezar por los difuntos y a mantener sus cuerpos en un estado presentable. Los monjes capuchinos recibían dinero de los familiares de los fallecidos para el mantenimiento de las enormes catacumbas. Durante la Segunda Guerra Mundial, bombarderos estadounidenses alcanzaron accidentalmente el monasterio, lo que resultó en la destrucción de muchas momias. Hoy en día, a lo largo de las paredes de las catacumbas, se pueden encontrar alrededor de 8.000 cuerpos y 1.252 momias. Las salas están divididas en 7 categorías: hombres, mujeres, señoritas, niños, sacerdotes, madres, monjes y científicos. El dólar agujereado. Una de las monedas más raras, el dólar agujereado de 1813, desapareció misteriosamente del museo en Toruń, Polonia, junto con otros 400 objetos numismáticos. Más tarde se descubrió que había pasado por 2 subastas en Alemania y luego terminó en Australia. La moneda fue fabricada a partir de un dólar de plata español de 1777, acuñado en México durante el reinado de Carlos III. En 1914, el coleccionista polaco Valery Ambrogowicz la adquirió en una subasta en Ámsterdam. Antes de morir, en 1931, la entregó a la Sociedad Científica de Toruń y luego llegó al Museo Okregow. Entre 2011 y 2018 cientos de objetos numismáticos fueron robados del museo, incluido este ejemplar único. La búsqueda se llevó a cabo con esfuerzos internacionales. Al final, la moneda apareció en una subasta en Melbourne, donde un coleccionista de Perth la compró por 319.000 euros. La policía australiana, junto con diputados y el Departamento de Infraestructura, Transporte y Artes, llevó a cabo una investigación y logró identificar al último propietario. Finalmente, la reliquia fue confiscada.
Los misterios del mundo subterráneo de Agartha. La leyenda sobre el mundo subterráneo de Agartha siempre ha atraído la atención de quienes buscan conocimientos ocultos y civilizaciones secretas. Los nazis mostraron un gran interés en el mito de Agartha, un supuesto estado ubicado en lo profundo de la Tierra, habitado por una civilización avanzada que poseía conocimientos místicos y tecnologías de punta. Se creía que los habitantes de Agartha podían poseer los secretos de la inmortalidad, la energía y el control del mundo, lo cual interesaba a la élite nazi. Algunos ideólogos nazis veían en Agartha no solo una fuente de conocimientos antiguos, sino también, posiblemente, un refugio para la élite del Tercer Reich en caso de una derrota en la superficie. Según la teoría, este mundo subterráneo podría proporcionar un refugio seguro y crear las condiciones para el resurgimiento del poder nazi. Las leyendas afirmaban que la entrada a Agartha estaba oculta en algún lugar del Himalaya o en otras zonas de difícil acceso. Los investigadores de la Ahnenerbe, apasionados por la búsqueda de raíces arias y civilizaciones antiguas, organizaban expediciones a diferentes rincones del mundo, incluyendo el Tíbet y la Antártida, en busca de la entrada al mundo subterráneo. A pesar de la falta de pruebas concretas sobre la existencia de Agartha, los nazis seguían financiando estos proyectos, con la esperanza de obtener acceso a conocimientos místicos que pudieran cambiar el curso de la guerra y aumentar su influencia. Lo más antiguo hallado, los arqueólogos descubrieron los restos de una basílica romana construida alrededor del año 80 de nuestra era en el centro mismo de Londres moderno. El hallazgo se realizó en la calle Grace Church número 85, en el sitio de la antigua Londinium, un asentamiento fundado en el año 43 de nuestra era como centro comercial. Las excavaciones revelaron los cimientos de la basílica, que cumplía funciones jurídicas y administrativas. Cerca se encontraron restos del foro, el principal mercado y lugar de reuniones públicas. Las paredes de la basílica estaban hechas de piedra caliza de Kent y formaban una estructura de aproximadamente 40 por 20 por 12 metros. La basílica permaneció en pie durante unos 20 años, después de lo cual fue reemplazada por un complejo más grande, uno de los más grandiosos al norte de los Alpes. El primer concreto. Los antiguos romanos dejaron tras de sí un legado arquitectónico increíble. Sus proyectos a gran escala, puentes, caminos, acueductos y, por supuesto, edificios majestuosos, siguen sorprendiéndonos hoy en día. Entre las construcciones más famosas de la antigua Roma se puede mencionar el Coliseo, y otro templo antiguo menos conocido pero no menos impresionante, el Panteón. El Panteón es famoso por su enorme cúpula, que permaneció insuperable en diámetro hasta el siglo XX. Uno de los factores clave del éxito de los constructores romanos fue el uso del concreto, o como ellos lo llamaban, opus caementitum. El concreto romano fue una verdadera revolución en la construcción. Era una mezcla de arena, grava, cal y roca volcánica, lo que lo hacía resistente y duradero. Este material permitió a los romanos construir no solo estructuras masivas, sino también duraderas, muchas de las cuales han sobrevivido hasta nuestros días. Es interesante que investigaciones modernas muestran una característica única del concreto romano: su capacidad de autorrepararse. Cuando se formaban microgrietas en el material, la interacción entre el agua y el polvo volcánico provocaba reacciones químicas que sellaban esas grietas. Esto se convirtió en uno de los principales secretos de la increíble durabilidad de las construcciones romanas, que han sobrevivido miles de años. Mientras que el concreto moderno comienza a deteriorarse en unas pocas décadas, las construcciones romanas hechas con esta antigua tecnología siguen en pie hasta hoy. Los enigmáticos petroglifos de la roca de Dighton. A orillas del río Taunton, en Massachusetts, se encuentra un pequeño museo con una sola, pero muy inusual, pieza de exhibición, una roca de 40 toneladas extraída del agua y colocada aquí en 1963. Esta piedra, conocida como la roca de Dighton, ha desconcertado a los investigadores durante mucho tiempo con sus misteriosas inscripciones, cuyo origen sigue siendo un misterio desde hace varios siglos. La roca tiene una altura de aproximadamente 1,5 metros, una longitud de 3.5 metros y un ancho de 3 metros. Su superficie, cubierta de petroglifos, alguna vez estuvo inclinada hacia el agua y probablemente servía como una especie de mensaje para los navegantes. Los símbolos grabados en la piedra son líneas rectas, figuras geométricas, imágenes primitivas de personas y extraños caracteres escritos. La primera mención escrita de la roca de Dighton data del año 1680. El colono inglés John Danforth dibujó los símbolos, y 10 años después el reverendo Cotton Mather los describió en su libro, llamándolos extrañas marcas dejadas por antiguos pueblos desconocidos. La roca ha dado lugar a muchas hipótesis. En 1837, el investigador danés Carl Christian Ravn afirmó que las inscripciones fueron hechas por vikingos y están relacionadas con el viaje de Thorfinn Karlsefni, quien, según las sagas escandinavas,
llegó a las costas de América del Norte en el siglo XI. Su teoría causó gran revuelo, pero en 1916, el profesor Edmund Delaborde de la Universidad de Brown demostró que Ruffin había falsificado las imágenes, agregando líneas que confirmaban su hipótesis. El propio Delaborde propuso una nueva versión. Él vio en las inscripciones el nombre Miguel Carterial y la fecha 1511. Según él, este mensaje fue dejado por un explorador portugués que desapareció en América. En 1502 Carterial partió en busca de su hermano, que se había perdido en las costas de Terranova, pero él mismo desapareció. Es posible que se haya visto obligado a quedarse entre los indígenas, y 9 años después grabó en la roca un mensaje sobre su destino. La teoría de Delaborde encontró apoyo en Portugal, pero en el mundo fue recibida con cautela. Algunos creen que los autores de las inscripciones fueron antiguos fenicios. Otros hablan de chinos que llegaron a América mucho antes que Colón. A pesar de siglos de investigaciones, la roca de Dighton sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Estados Unidos y continúa inspirando a los investigadores a buscar su verdadera historia. Los chinos probaron una bebida antigua. En tumbas antiguas de la provincia china de Shanxi, se encontró un recipiente de bronce herméticamente sellado. Los investigadores encontraron en él alrededor de 300 mililitros de líquido, que representa los restos de una bebida alcohólica fermentada de aproximadamente 2300 años de antigüedad. 2 personas que probaron este líquido notaron su sabor metálico. La gente aprendió a hacer bebidas fermentadas desde la antigüedad. La evidencia más antigua de esto se encontró en la cueva Rakefet en Israel, donde hace unos 13.000 años se preparaba cerveza a partir de cereales. En la época del Neolítico, las bebidas alcohólicas comenzaron a producirse en el Medio Oriente y en China, en un recipiente de bronce de 30.5 centímetros de altura y 21.5 centímetros de diámetro. Encontraron 300 mililitros de un líquido transparente, o más precisamente, una bebida alcohólica fermentada que se utilizaba como ofrenda funeraria. Los investigadores encontraron en el líquido gránulos de almidón de 4 tipos: mijo, chumisa y lágrimas de Job, legumbres, trigo, cebada y arroz. Además, identificaron organismos que participaron en la fermentación, incluyendo hongos del género Aspergillus y levaduras de panadería. Según los científicos, la bebida se parecía al vino amarillo moderno llamado Huangjiu. Mini Biblias. Durante el siglo XIII se publicaron miles de mini Biblias que se podían llevar en el bolsillo. Los diminutos libros fueron hechos con una tecnología que hasta ahora era desconocida. A pesar de que las páginas estaban hechas de cuero, eran increíblemente delgadas, y se afirmaba que estaban hechas de la piel de un feto de ternero, pero la cantidad de libros hacía que eso fuera imposible. Los investigadores sugirieron que el cuero de los libros provenía de conejos, ratas y ardillas. Pero resultó que las páginas no estaban hechas de la piel de roedores, sino de la piel de vacas, cabras y ovejas. Esto resolvió uno de los mayores misterios de la era anterior a la imprenta. Las Biblias estaban escritas a mano. Aunque parte del cuero posiblemente sí fue tomado de animales no nacidos, esto no se confirmó en la mayoría de los libros. Esto generó la pregunta de cómo las páginas, que eran lo suficientemente resistentes como para conservarse durante 800 años, podían ser tan delgadas. El grosor de algunas de ellas era de 0.03 milímetros, pero para cuando las fuentes medievales empezaron a registrar los métodos de creación de las páginas, el proceso ya se había perdido. Artefactos exquisitos de hace 3000 años. Un equipo de arqueólogos de China descubrió 6 de las llamadas fosas de sacrificio. Los hallazgos se hicieron en el famoso sitio arqueológico de Sanxingdui, en el suroeste del país. Los artefactos hablan de la rica imaginación y el alto nivel de habilidad de las personas que vivieron allí entre los años 1600 y 1800 a.C. La cultura Sanxingdui lleva el nombre del asentamiento fortificado que se encontraba en la parte alta del río Yangtze. Los arqueólogos suponen que aquí, en el segundo milenio antes de Cristo, existía el centro del reino de Shu. Las ruinas, que abarcan aproximadamente 12 kilómetros cuadrados, fueron descubiertas por casualidad en la primera mitad del siglo pasado. Hasta hoy, en las excavaciones del sitio, se han encontrado más de 50.000 reliquias. Sin embargo, aún no se han hallado fuentes escritas ni restos humanos. Los hallazgos más inusuales resultaron ser cofres que representan reptiles reales y míticos, una estatua de una persona con cuerpo de serpiente y un altar de sacrificios de aproximadamente 1 metro de altura. También se encontraba en uno de los hoyos donde los antiguos arrojaban sus ofrendas al sol, al cielo, a la tierra y a los antepasados fallecidos. La escultura de bronce de medio hombre y medio serpiente está hecha aparentemente a tamaño real de 160 centímetros. La parte central, con el cuerpo de serpiente y la cabeza humana de ojos saltones y grandes colmillos, está colocada sobre una vasija, y esta, a su vez, sobre una bandeja cuadrada. En la cabeza de la criatura
Las partes de la composición pertenecen a 3 culturas diferentes. La bandeja pertenece a la tribu Chou del noroeste de China, la vasija a los habitantes de la parte media y baja del río Amarillo de esa época, y la escultura misma al reino de Shu. La reliquia demuestra el papel importante de San Xindui en la civilización china y sus estrechos vínculos con otras culturas antiguas. Misteriosos gestos momificados. En 1742 en Baviera, la hermana Josefina Rosenthal quedó embarazada y se sintió muy avergonzada por este hecho, al igual que las demás monjas en su convento femenino. Esto se volvió aún más extraño cuando un examen médico especial reveló que la hermana Josefina seguía siendo virgen. En el 8º mes de embarazo, Josefina comenzó a tener contracciones y nació una niña a la que llamaron María. Ella sobrevivió a pesar de haber nacido prematura, pero la hermana Josefina murió poco después del parto debido a una fuerte hemorragia. La pequeña María era muy débil, pero las monjas lograron cuidarla y con el tiempo empezaron a considerarla santa, llamándola la Niña Divina. Cuando María cumplió 33 años, de repente enfermó de una enfermedad misteriosa. El tratamiento no daba ningún resultado y pronto María murió. Según las monjas, ella repitió el camino de Jesucristo. Los restos momificados de la cabeza de María Rosenthal todavía se conservan en este monasterio, junto con un poco de su sangre seca en un pequeño frasco y un mechón de su cabello. Existe una leyenda que dice que las monjas conservaron esa sangre a propósito, porque tanto Josefina como su hija María en realidad eran hermafroditas internas, es decir, dentro de su cuerpo podía fertilizarse y desarrollarse una nueva vida humana por sí sola. También existen informes no confirmados de que en la década de los 50, algunos médicos obtuvieron ilegalmente una parte de los restos de María Rosenthal y realizaron investigaciones sobre ellos. Supuestamente descubrieron que al momento de su muerte, María también estaba embarazada y llevaba un hijo en su vientre. Tal vez fue precisamente este embarazo inusual lo que afectó tanto su organismo, causando su fallecimiento. Uvas de amatista. Ante nosotros tenemos una obra sorprendente de los maestros chinos de la dinastía Qing. El racimo de uvas está hecho de amatista y jade. Esto no es solo una decoración, sino un símbolo de riqueza y abundancia que a menudo se usaba como regalo para traer suerte y prosperidad. En China, las uvas se asociaban con la larga vida y la felicidad familiar, y el uso de la amatista resaltaba la pureza espiritual y la protección contra las fuerzas malignas. Las bayas están hechas de amatista con un nivel de detalle increíble. Cada piedra está cuidadosamente pulida, lo que las hace parecer reales. Las hojas, talladas en jade, le dan a la composición realismo y armonía. Este tipo de obras a menudo adornaban los palacios y las casas de familias chinas adineradas, mostrando su estatus y gusto refinado. El arte del tallado en piedra en China alcanzó alturas increíbles, y este racimo de uvas es un excelente ejemplo de maestría que combina símbolos tradicionales y arte joyero. Hoy en día, artefactos similares se conservan en museos y se consideran patrimonio nacional. El antiguo genoma de la Escherichia coli. Cuando piensas en joyas reales, difícilmente te viene a la mente un cálculo biliar de 400 años de antigüedad. Sin embargo, un grupo de científicos descubrió algo muy valioso dentro de unas bolitas calcificadas extraídas de la vesícula biliar de un príncipe italiano que falleció en el siglo XVI. En el cálculo biliar se encontraron restos de una antigua Escherichia coli, y los investigadores de la Universidad McMaster de Canadá los utilizaron para reconstruir el primer genoma antiguo de la bacteria E. coli. Esto es necesario para rastrear la evolución de la notoria superbacteria durante los últimos 400 años. Los resultados publicados en la revista Communication Biology podrían permitir a los investigadores determinar finalmente cuándo la E. coli adquirió resistencia a los antibióticos. Los cálculos biliares son visibles en el rectángulo rojo que contiene fragmentos de la Escherichia coli. Los restos momificados de Giovanni da Bolos fueron descubiertos en la abadía de San Domenico Maggiore en Nápoles en 1983, junto con los restos de otros nobles italianos del Renacimiento. Se cree que el noble napolitano, que murió en 1586 a la edad de 48 años, sufría de inflamación crónica de la vesícula biliar debido a los cálculos. Además de la formación de cálculos en la vesícula biliar, la bacteria Escherichia coli puede causar intoxicación alimentaria, diarrea, infecciones del tracto urinario y neumonía. También se sabe que la Escherichia coli es resistente a los antibióticos, por eso se le llama superbacteria. El grupo de investigación explicó que la historia evolutiva completa de la bacteria aún sigue siendo un misterio, incluyendo el momento en que adquirió resistencia a los antibióticos. Esto todavía está por descubrirse. Otro Stonehenge. En Dinamarca, los arqueólogos descubrieron una estructura misteriosa que podría estar relacionada con la cultura campaniforme y que recuerda para los monumentos neolíticos británicos.
El hallazgo se realizó durante la construcción жилого массива в городе Аар. ubicada en el noreste de Jutlandia. Inicialmente, los investigadores encontraron rastros de un asentamiento de la Edad de Bronce y la tumba de un guerrero noble, enterrado con una espada de bronce. Sin embargo, excavaciones posteriores revelaron algo aún más sorprendente. Un objeto circular de aproximadamente 30 metros de diámetro rodeado por 45 postes de madera colocados a unos 2 metros de distancia entre sí. Los especialistas señalan que este monumento recuerda sorprendentemente a Woodhenge, un antiguo círculo de madera ubicado cerca de Stonehenge en Inglaterra. A pesar de la distancia de casi 1000 kilómetros, la similitud arquitectónica y ritual entre estos sitios sugiere una cosmovisión común entre las antiguas comunidades. Anteriormente, en Bornholm se habían descubierto pequeños círculos de madera que se consideraban templos del sol. Sin embargo, es la primera vez que se estudia una construcción de tal magnitud. Los científicos suponen que el monumento danés pudo haber sido utilizado para rituales relacionados con observaciones astronómicas o ceremonias sociales. Es posible que los paralelismos con los henges británicos requieran un estudio más profundo, pero ya está claro que las civilizaciones europeas antiguas estaban más conectadas de lo que se pensaba antes. El juego de mesa reescribirá la historia. Durante mucho tiempo, el antiguo juego de mesa Perros y Chacales, o 58 agujeros, se consideró de origen egipcio. Sin embargo, una nueva investigación publicada en el European Journal of Archaeology indica que una versión de este juego encontrada en el territorio del actual Azerbaiyán podría ser más antigua y sugiere sus raíces asiáticas. Los hallazgos arqueológicos confirman la existencia de numerosos. Множество древних настольных игр. El año pasado se descubrió un tablero de 4000 años de antigüedad en el valle de Kumaira, en Omán, que podría haber sido el precursor del juego real de Ur, una de las primeras versiones de Nard. En 2022, en las ruinas del castillo de Chmelov, en Polonia, se encontró un tablero de 500 años de antigüedad del juego molino, anteriormente conocido en Egipto y Roma. El último hallazgo, el tablero de Perros y Chacales, era conocido por los científicos desde 1890 allí. Se han encontrado alrededor de 60 ejemplares en Egipto, Mesopotamia, Israel, Siria, Irán y Azerbaiyán. El tablero tiene 2 caminos paralelos de 29 agujeros donde se usan 10 palitos con cabezas de chacales o perros. El objetivo del juego es mover todas tus fichas desde el punto de inicio hasta la meta más rápido que tu oponente. Anteriormente, la versión más antigua se consideraba la que data de entre los años 2060 y 4952 a.C. durante el reinado de Mentuhotep II, lo que indicaba un origen egipcio del juego. Sin embargo, en el año 2018, el arqueólogo Walter Christ descubrió una nueva versión del tablero en Gobustán, Azerbaiyán, lo que indica una fecha de origen más antigua para el juego, y esto podría reescribir la historia del origen del juego de mesa. Se encontraron otros 6 tableros en Akdash Yusu, Yeniturkan y Diubendi. La cerámica encontrada indica que los pastores jugaban este juego mientras esperaban el final del invierno. Los investigadores advierten sobre la dificultad de fechar con precisión este periodo y no se apresuran a atribuir la invención del juego a una cultura específica. Un signo de riqueza del siglo XVI. Este anillo es un ejemplo sorprendente de la habilidad de los joyeros alemanes del siglo XVI. A primera vista parece una joya común con un grabado delicado, pero al abrirlo, el anillo se transforma en una esfera astronómica. Estos anillos a menudo se llamaban astrolabios. Estaban compuestos por varios aros fijos que simbolizaban las esferas celestes. Podían usarse para demostrar el movimiento de las estrellas y los planetas, aunque con mayor frecuencia era simplemente una joya elaborada que mostraba el estatus del propietario. Los grabados en los aros tenían tanto un significado científico como simbólico. A menudo, estos anillos se regalaban como símbolo de amor o amistad, insinuando un vínculo inseparable similar al de los cuerpos celestes interdependientes. Además, también era una especie de talismán que protegía a su dueño. Poseer un anillo así en el siglo XVI era señal no solo de riqueza, sino también de interés por las ciencias y la filosofía. Hoy en día, estos artefactos son raros y se conservan en museos, recordándonos la época en que el arte y la ciencia eran inseparables. La tumba del hombre del mito. Una parte significativa de la comunidad científica niega la existencia misma de la cultura Aztatlán. En la ciudad mexicana de Mazatlán, unos trabajadores de mantenimiento descubrieron accidentalmente restos humanos antiguos. Los trabajos se detuvieron de inmediato para que los empleados del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México realizaran excavaciones arqueológicas. Según el arqueólogo Víctor Joel Santos Ramírez, coordinador de los trabajos de rescate, esta zona es una elevación natural, una colina cerca de la desembocadura del río El Quelí. En la época prehispánica, la gente se asentó allí para, por un lado, vivir cerca del río y aprovechar sus recursos, y por otro lado, evitar las inundaciones estacionales.
Parte de la superficie de la colina resultó estar cubierta de conchas trituradas, pero debajo de este piso improvisado se encontraba una sepultura humana. Sin duda, es algo inusual. Para empezar, los arqueólogos encontraron los restos de una sola persona, es decir, no es un cementerio ni un lugar de entierros regulares. Al mismo tiempo, en la sepultura se encontraron 3 vasijas de cerámica fragmentadas, de factura bastante fina y una pipa para fumar. La conservación de los restos humanos es muy mala, lo cual está relacionado con las condiciones climáticas locales. De esta manera, la tumba encontrada difiere mucho de la tradición funeraria local. Los arqueólogos mexicanos supusieron que encontraron la tumba de un hombre de Aztlán, la mítica patria de los aztecas. En realidad, hasta hoy no hay ninguna prueba de que Aztlán haya existido en algún lugar, aparte de los mitos. En la comunidad científica se percibe como algo intermedio entre la Atlántida y Camelot, pero lo buscan con una perseverancia inquebrantable, incluso por motivos políticos. Los científicos están de acuerdo en que los aztecas vagaron por Norteamérica durante mucho tiempo antes de fundar Tenochtitlán en 1325, y aproximadamente a la misma época se remonta el origen de la leyenda de Aztlán. Los mitos no contienen indicaciones precisas sobre dónde se encontraba. Lo único claro es que estaba al norte de Tenochtitlán. La descripción también es bastante escasa. Una pequeña isla en un lago habitado por garzas. Se basa en estas, digamos, pocas señales. Incluso a finales del siglo XIX, los historiadores mexicanos anunciaron que Aztlán se encontraba en Mexcaltitán, una pequeña isla en los pantanos de manglares. El habitante del castillo de Gripsholm. La taxidermia no es solo rellenar pieles de animales, sino un arte que requiere un profundo conocimiento de la anatomía. Si el maestro se equivoca, el resultado puede ser ridículo o incluso grotesco. Eso fue exactamente lo que pasó con el tristemente célebre león de Gripsholm, un espécimen disecado que se convirtió en una de las reliquias más notables del museo. Este león probablemente llegó a Suecia en 1731 como un regalo para el rey Federico I de parte del bey de Argel. Como símbolo de un acuerdo para proteger los barcos suecos de los piratas de la costa berberisca, el gobernante de Argel le regaló al rey un animal exótico. Después de la muerte del león, sus restos fueron entregados a un taxidermista que, lamentablemente, no tenía la menor idea de cómo era este animal. Los leones eran una rareza en Europa, y el taxidermista probablemente se basó en una imagen heráldica, quizás incluso en el león tallado en el propio castillo de Gripsholm. Precisamente esto puede explicar la extraña postura del animal, su lengua extendida y la expresión antinatural de su rostro. De lado, el león parece relativamente imponente, pero basta mirarlo de frente para que sea evidente que algo salió mal. Una cabeza demasiado redonda, ojos saltones y una boca cómicamente alargada lo convirtieron en un meme mundialmente famoso. La ironía es que precisamente este león torpe se convirtió en la pieza más popular del museo. Si el maestro lo hubiera hecho mejor, nadie hablaría de él. Lenguas de oro e imágenes de dioses. Los arqueólogos del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto descubrieron una sorprendente colección de artefactos durante las excavaciones en Tel el-Dir. Este lugar enriqueció la historia de Egipto con 63 tumbas de ladrillo de adobe y otros entierros sencillos. El equipo descubrió numerosos artefactos, incluyendo objetos de lámina de oro con imágenes de dioses como Isis, Bastet y Horus, así como símbolos protectores y lenguas que permitían a los difuntos hablar ante el tribunal de Osiris en la otra vida. Estos fragmentos de lámina destacan por su artesanía y la variedad de materiales. También se encontraron numerosas ofrendas funerarias, amuletos, estatuillas, usheptis, figurillas, monedas y un espejo, lo que ilustra las costumbres funerarias de la 26ª dinastía. Entre los hallazgos había un recipiente de cerámica con 38 monedas de bronce de la época ptolemaica que muestran la cabeza de Zeus Amón. Estas monedas, fechadas a finales del siglo III antes de Cristo, pudieron haber sido enterradas durante una gran rebelión contra la dinastía ptolemaica alrededor del año 206 a.C. tumba de Tole-Shat. En 2017, en la estepa mongola, se encontró un monumento de piedra dedicado a un hombre poderoso y a la lucha por el poder. Consiste en 14 columnas dispuestas alrededor de un sarcófago de 1300 años de antigüedad, que ahora está vacío. Al igual que las columnas, está cubierto con inscripciones túrquicas que documentan información sobre cierta persona. Durante siglos antes de Chinggis Khan, la influencia de esta persona solo era superada por la del gobernante Kagan Bilge Jambogyu, quien gobernó el Kaganato túrquico oriental entre los años 716 y 734. En las columnas estaba escrito que el difunto tenía el título de Yagbu. Después del envenenamiento de Bilge, la persona recibió el cargo de Toles Shat,
gobernante del este. Este asesinato se menciona en los registros históricos y no está claro si el gobernador estuvo involucrado en él. Antigua ciudad fortificada. En la ciudad china de Dongguan, provincia de Guangdong, los arqueólogos descubrieron una ciudad fortaleza de más de 600 años de antigüedad. El hallazgo arroja luz sobre los sistemas defensivos del mar de China Meridional durante la dinastía Ming. Las excavaciones revelaron poderosas murallas de aproximadamente 100 metros de largo y 7.6 metros de grosor, así como restos de caminos, desagües, cimientos y pozos. La superficie total de las investigaciones fue de 3.000 metros cuadrados, lo que convierte al proyecto en el más grande de la región en los últimos años. La fortaleza fue la primera línea de defensa de la provincia contra las invasiones marítimas. Los científicos planean reconstruir el trazado de la ciudad y crear un parque arqueológico para comprender mejor la arquitectura militar de esa época. Mientras tanto, en la montaña Helan, en la zona de Inchuan, los arqueólogos encontraron un antiguo centro de producción de porcelana con una antigüedad de aproximadamente 1000 años. La cerámica encontrada allí es sorprendentemente similar a la producida en Jingdezhen, la capital de la porcelana. Este descubrimiento confirma el alto nivel de integración cultural en la China medieval. ДНК современных японцев. Hoy en día Japón atrae a personas de todo el mundo, pero no siempre fue así. Durante 10.000 años el archipiélago permaneció aislado hasta que los primeros migrantes del continente comenzaron a llegar allí. Esto fue confirmado por un análisis genético de los restos humanos de la era Yayoi. La población japonesa tiene un origen dual, pero los detalles de esta mezcla permanecieron poco claros durante mucho tiempo. Científicos de la Universidad de Tokio, bajo la dirección de John Hyun Kim y Juno Hashi, decidieron investigar el asunto. Según sus datos, alrededor del 80% del genoma nuclear de los japoneses modernos proviene de personas del este y noreste de Asia. Existen dos modelos que explican la diversidad genética de los japoneses. Una supone una sola ola migratoria durante los periodos Yayoi y Kofun, mientras que la otra admite varias fuentes. Los genetistas analizaron el genoma de una persona de la era Yayoi, el cementerio Duigahama, y lo compararon con poblaciones antiguas y modernas. Resultó que las personas del periodo Kofun están genéticamente más cerca de los coreanos que de los japoneses modernos. Esto confirmó la hipótesis de una única fuente de migración desde la península coreana. El túnel ferroviario de Dularcha. En lo profundo del Parque Nacional Dularcha en Australia, está escondido un antiguo túnel ferroviario que ha estado abandonado desde hace mucho tiempo. Construido en 1891, alguna vez formó parte de una ruta que atravesaba densos bosques. El alto arco de cemento permitía el paso de trenes llenos de pasajeros, pero en 1932 las vías fueron reubicadas y el túnel quedó vacío. Desde entonces, el túnel se ha convertido en una atracción espeluznante. Las leyendas sobre un tren fantasma que supuestamente recorre los rieles abandonados asustan a los turistas y atraen a los amantes de las emociones fuertes. En realidad, el túnel solo está habitado por una pequeña colonia de murciélagos que se esconden en las grietas y hendiduras de las paredes de concreto. Para los turistas se construyó un sendero para que puedan explorar la antigua estructura y ver con sus propios ojos a estos habitantes nocturnos. En cuanto al tren fantasma, todo depende de la imaginación y la suerte. Petróglifos místicos. La distancia de Egipto a Australia es de 12.500 kilómetros, sin embargo, como lo demuestran los descubrimientos arqueológicos, para el hombre antiguo esta distancia era fácilmente superable. Los glifos de Gosford son enigmáticos petroglifos descubiertos en una zona rocosa cerca de la ciudad de Gosford en Australia. Estas imágenes en la piedra sorprendieron a los investigadores por su parecido con los jeroglíficos del antiguo Egipto. En los glifos se representan escenas y símbolos que sugieren que estas imágenes podrían ser evidencia de un posible contacto entre antiguas tribus australianas y seres extraterrestres, o incluso de antiguos viajes de los egipcios a Australia. Los partidarios de la teoría del paleocontacto afirman que estos glifos podrían ser una prueba de que en un pasado remoto hubo interacciones entre diferentes culturas antiguas, o incluso con civilizaciones extraterrestres. Sin embargo, aquí es donde entran los escépticos y señalan muchas inconsistencias, considerando que los glifos podrían haber sido creados en la época moderna, tal vez como una mistificación, o bien ser obra de los aborígenes locales que usaron símbolos similares a los egipcios. La cuestión sobre el origen y la autenticidad de los glifos de Gosford sigue abierta. Hasta el momento no hay pruebas convincentes que confirmen su antigüedad o su relación con civilizaciones extraterrestres, lo que convierte este hallazgo en uno de los misterios arqueológicos más enigmáticos de Australia. Documentos fiscales y listas de compras. La momia egipcia del castillo de Chiddingstone en Kent fue durante mucho tiempo un misterio para los expertos. Para leer el nombre del difunto, era necesario desplegar el sudario funerario hecho de tiras de páginas de papiro,
lo cual era imposible sin dañar la momia. En 2017 los investigadores desarrollaron un método de escaneo que permitió leer el texto oculto sin dañar la momia, una momia de 3000 años de antigüedad de una persona llamada Iritiroré. Para formar los vendajes de la momia se utilizó papiro de segunda mano, pero el texto estaba oculto bajo el yeso, por lo que su contenido permaneció desconocido durante siglos. Durante el escaneo, los científicos vieron, además del nombre, registros de la vida de los egipcios, incluyendo documentos fiscales y listas de compras. Dinosaurio Bulldog. Los científicos descubrieron en Egipto restos fosilizados de un dinosaurio inusual, con manos diminutas y un hocico parecido al de un bulldog. Los huesos del dinosaurio, que aún no ha recibido un nombre oficial, fueron encontrados por expertos en el oasis de Bahariya, en el desierto occidental de Egipto. Los investigadores dicen que la criatura era bípedo, es decir, caminaba sobre dos patas, tenía dientes pequeños y brazos muy cortos. El depredador, cuyo cuerpo medía aproximadamente 6 metros de largo, deambulaba por el desierto del Sahara hace 98 millones de años. Esta especie pertenece a la familia de dinosaurios parecidos a lagartos llamada Abelisáuridos, que prosperó durante el período Cretácico de hace 145 a 66 millones de años, en el último período de la era de los dinosaurios. Окаменелости Абелизаври... Europa y en muchos de los continentes modernos del hemisferio sur, pero nunca antes en la formación Bahariya. El descubrimiento se basa exclusivamente en una vértebra bien conservada y la base del cuello, encontradas durante una expedición en 2016 en el oasis de Bahariya, la cual fue financiada por la Sociedad Nacional Geográfica. Este es el fósil de abelisáurido más antiguo conocido del noreste de África y muestra que a mediados del período Cretácico, estos dinosaurios habitaban la mayor parte de la parte norte del continente, de este a oeste, desde el actual Egipto hasta Marruecos, y más al sur, en Nigeria, y posiblemente incluso más allá. Los abelisáuridos eran terópodos. Estos dinosaurios se distinguen por tener huesos huecos y extremidades con 3 dedos. Caminaban sobre 2 patas. Desafortunadamente, todos los fósiles de dinosaurios de Bahariya recolectados antes de la Segunda Guerra Mundial fueron destruidos durante el bombardeo aliado de Múnich en 1944. Изысканные украшения и оружие. Arqueólogos en Trento, Italia, descubrieron una necrópolis prerromana de la época de la Primera Edad de Hierro. A una profundidad de 8 metros bajo las calles modernas, se encontraron más de 200 tumbas que datan de entre los siglos 9 y 6 a.C. La necrópolis probablemente pertenecía a los aretinos, tribus alpinas relacionadas con los etruscos. Esta época coincidió con importantes acontecimientos históricos, como los Juegos Olímpicos en el año 776 a.C. y la fundación de Roma en el 753 a.C. Una característica distintiva de la necrópolis fue su estructura compleja. Las estelas colocadas verticalmente marcaban el límite occidental de las cámaras de piedra bajo los túmulos. Con el tiempo surgieron entierros adicionales a su alrededor. En las tumbas se encontraron ricos ajuares funerarios, armas de metal y joyas con incrustaciones de micintar y pasta de vidrio. Estos artefactos indican el alto estatus de los enterrados y evidencian vínculos comerciales con otras regiones de Italia. Un buzo encontró un tesoro rarísimo. En el lejano año de 1715, 11 barcos salieron del puerto de Cuba y se dirigieron a Europa con tesoros. Sin embargo, un huracán en la costa este de Florida hundió los barcos y murieron 1.500 marineros. Gichtschlag, su socio comercial Mike Penninger, así como Nick Amelio y Karina Lea, encontraron más de 200 monedas de plata en el fondo del mar. El valor del hallazgo, dependiendo del estado de las monedas, puede ser de entre $12,000 y $130,000. Al investigar barcos hundidos, el equipo a menudo encuentra fragmentos de cerámica y metal, pero las monedas son un gran hallazgo. Las monedas de plata pueden cubrirse de corrosión después de cientos de años en el agua, pero las piastras son fáciles de reconocer. Los tesoros fueron encontrados entre los restos de uno de los 2 buques insignia. Gichtschlag cree que las monedas pudieron haber sido acuñadas en la Ciudad de México. El hallazgo aún no ha sido valorado, pero la mayor parte irá al museo, y solo una pequeña parte se pondrá a la venta. Estos panes carbonizados fueron encontrados en Pompeya y Herculano, ciudades destruidas por la erupción del Vesubio en 1779. Gracias a la capa de ceniza y la alta temperatura, el pan quedó como sellado en el tiempo. Se conservaron no solo las formas, sino también los cortes característicos que se hacían para facilitar la división en porciones. Este tipo de pan se llamaba panis quadratus y era popular entre los romanos. Es interesante que en algunos panes incluso se pueden ver los sellos de las panaderías, algo así como los logotipos de la antigua Roma.
Esto habla de un comercio desarrollado y de un sistema de regulación de la calidad de los productos. En Pompeya, los arqueólogos encontraron panaderías enteras con hornos de piedra, molinos e incluso restos de harina, lo que permite imaginar la actividad que había allí. Жизнь в этом процветающем городе. Estos hallazgos ofrecen una rara oportunidad de tocar literalmente la vida cotidiana de la antigua Roma, entender qué comía la gente y cómo era su vida diaria. El pan era una parte importante de la dieta de los romanos, y el hecho de que haya llegado hasta nuestros días en ese estado es un verdadero milagro de la arqueología. Hoy en día, estos panes carbonizados se exhiben en museos, recordando la tragedia y la grandeza del mundo antiguo. China mantuvo en secreto la fragata del siglo XII que fue descubierta. Este hallazgo llevó a la creación de un museo de arqueología submarina en China. En 1987, la empresa británica Maritime Exploration buscaba un barco hundido de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en el mar de la China Meridional. Pero en su lugar encontraron un barco mercante de 30 metros, fechado en el período de la dinastía Song del Sur. Los buzos informaron que, por la cantidad de carga, el barco hundido estaba apenas al inicio de su viaje. Los restos fueron llamados Nanhai número 1, ya que fue puesto el primer hallazgo cerca de la ciudad del mismo nombre. Una capa de lodo de 2 metros de grosor ayudó a conservar el casco de madera y la carga, incluyendo porcelana, monedas de la época Song y lingotes de plata. La falta de inversiones y de tecnologías adecuadas hizo que el Nanhai número 1 permaneciera intacto en el fondo del mar hasta 2002. Todo ese tiempo fue vigilado por las fuerzas navales chinas. Los militares no permitían que los pescadores locales trabajaran en esa zona, alegando que todavía había bombas activas de la Segunda Guerra Mundial. Только в декабре 2007 года El Nanhai número 1 y su valioso contenido, con un peso total de 15.600 toneladas, fueron finalmente recuperados del fondo del mar y transferidos al Museo Marítimo de la Ruta de la Seda en la provincia de Guangdong, en la isla de Hailing, que fue construido especialmente para albergar el barco hundido. Se convirtió en el primer museo de arqueología submarina en China. El Nanhai número 1 fue colocado en un tanque de agua de mar hecho a la medida, y para evitar la descomposición y el deterioro del barco, lo cubren con lodo y mantienen una temperatura estable. En condiciones controladas, los arqueólogos continúan estudiando el barco hundido hasta el día de hoy. Por ejemplo, en 2018, los científicos determinaron las fechas del viaje marítimo. Una de las vasijas fue fechada en el año 1183. Anteriormente, los militares colombianos mostraron fotografías de la fragata hundida del siglo XVIII. El barco aún no ha sido investigado, pero tal vez su recuperación inspire a los españoles a crear su propio museo submarino. Huellas de homínidos de 350.000 años de antigüedad. Homínidos. En la provincia italiana de Caserta, cerca del volcán extinto Rocca Monfina, se encuentra un lugar misterioso llamado Ciampate del Diablo, o las huellas del diablo. En la lava solidificada se pueden ver huellas antiguas que los habitantes locales consideran prueba de la presencia de demonios, ya que, según ellos, solo fuerzas malignas podrían caminar sobre una superficie tan caliente. Sin embargo, en 2003 arqueólogos encabezados por el profesor Paolo Mieto de la Universidad de Padua demostraron que estas son huellas de Homo heidelbergensis, antiguos antepasados de los neandertales y sapiens que vivieron hace 350.000 años. Pertenecen a un grupo de 3 personas que bajaban por una pendiente empinada de lava aún caliente, probablemente huyendo de una erupción. Las primeras huellas forman una ruta en forma de Z, lo que indica un movimiento cauteloso. El segundo tramo es sinuoso, con claras señales de resbalones. El tercer camino es más recto. Cerca de él se pueden ver huellas de un animal, posiblemente un lobo o un perro grande. En algunas zonas se notan impresiones de manos, dejadas al caer. Los científicos contaron 56 huellas de aproximadamente 20 centímetros de tamaño, lo que corresponde a la talla 36 de calzado. Según sus estimaciones, la altura de estas personas era de aproximadamente 1.55 metros. Las huellas se conservaron gracias a la ceniza volcánica y luego fueron descubiertas por la erosión. Estas impresiones son unas de las más antiguas encontradas fuera de África. Sin embargo, su valor no solo radica en la antigüedad, sino también en el nivel de detalle, que es sumamente raro. Normalmente, las huellas de homínidos se registran en superficies planas, pero aquí se puede observar el movimiento, la prisa y la lucha con el terreno. Este lugar se ha convertido en el orgullo de la región y en un testimonio único. жизни древнего человека. El artefacto de madera más antiguo. Los arqueólogos en Gran Bretaña descubrieron una de las herramientas de madera más antiguas y mejor conservadas. Esta antigua herramienta de madera en forma de pala, encontrada en una zona pantanosa cerca del puerto de Poole, data de la edad del Bronce Medio y tiene aproximadamente 3.500 años. Gracias a que estuvo sumergido en agua, la madera se conservó en un estado sorprendente. Los investigadores determinaron que la pala fue tallada en roble
y requirió muchas horas de trabajo meticuloso, lo que resalta su importancia para su dueño prehistórico. El análisis de radiocarbono mostró una antigüedad de aproximadamente entre 3.400 y 3.500 años, por lo que es un hallazgo único para Gran Bretaña. Es posible que la herramienta se haya utilizado para trabajar la tierra, recolectar turba o incluso para la pesca, que eran las principales actividades de los habitantes locales. Según los científicos, en ese periodo las personas llevaban un estilo de vida semiestacional en las tierras pantanosas, aprovechaban los recursos locales durante la temporada cálida y abandonaban la zona en invierno, cuando las áreas se inundaban. Se supone que el lugar del hallazgo servía para secar turba o almacenar provisiones. Juguetes de los niños de la antigua Roma. Los niños en la antigua Roma eran buenos en los deportes. La natación era especialmente común en las zonas cercanas al mar, mientras que la carrera, la lucha y el atletismo eran populares en todas partes. ¿Y qué más había? En cuanto a los juguetes, los más comunes eran muy parecidos a los de los niños de hoy en día. Por ejemplo, los niños romanos jugaban con algo parecido a una pelota, así como con el yo-yo. Los romanos y sus hijos también volaban cometas y caminaban en zancos, simplemente por diversión. También jugaban juegos intelectuales y de mesa, como el 3 en línea, lo cual está confirmado por pruebas arqueológicas. Tableros tallados en los escalones del foro, en el mismo centro de Roma. Uno de los juegos de mesa era un juego llamado tábula, que se parecía al backgammon, o más bien se considera el antecesor del backgammon. En Grecia y Rumania este juego todavía se llama igual que en la antigua Roma. Los adolescentes aprendían a jugar ludus latrunculorum, una variedad de ajedrez y damas romanas. Tábula, por cierto, se considera una derivación de estos juegos. El ajedrez, por su parte, probablemente fue inventado como el principal método para comprender la estrategia militar en el campo de batalla. El tema de la guerra en general era muy popular. Eran muy populares los juegos de guerra con espadas y escudos de madera, donde se formaban ejércitos que luchaban entre sí. Teniendo en cuenta la belicosidad romana, era bastante apropiado que los adultos alentaran a los niños a desarrollar el pensamiento militar desde una edad temprana, especialmente a medida que Roma conquistaba cada vez más territorio. Además de las batallas, los niños romanos fabricaban miniaturas de carros, en los que enganchaban animales pequeños como ratones o gallinas y organizaban carreras con ellos en sus ciudades. Pero tampoco hay que olvidar las muñecas. Durante las excavaciones se han encontrado cientos de muñecas en todo el antiguo Imperio Romano. Estaban talladas en diferentes materiales. Las muñecas más baratas se hacían de barro. En cambio, las más caras y resistentes se fabricaban con huesos de animales, por ejemplo, de marfil. A menudo, las muñecas caras estaban adornadas con pequeños anillos y cintas para la cabeza. Es curioso que las muñecas cambiaban a lo largo de los siglos a medida que cambiaba la moda de la alta sociedad, un verdadero culto a las celebridades. Por ejemplo, las muñecas del siglo III d.C. tenían peinados que imitaban los de la emperatriz Faustina, esposa del emperador Marco Aurelio. Cuando los niños alcanzaban la mayoría de edad, los juguetes de su infancia en la mayoría de los casos desaparecían. En la época romana existía un ritual común. Cuando las chicas se casaban, a menudo a la edad de 13 o 14 años, quemaban sus muñecas en el fuego, lo que simbolizaba el fin de la juventud. Esto también lo demuestra el hecho de que las muñecas que han llegado hasta nuestros días generalmente se encontraban en las tumbas de niñas que murieron en la infancia o niñez. Esto también aplicaba a los niños. La casa de troncos más grande del mundo. A comienzos del siglo XX, Portland, en el estado de Oregón, era un próspero centro económico. La ciudad era famosa por su industria harinera y maderera, y su puerto de aguas profundas en la confluencia de los ríos Willamette y Columbia hacía de Portland un importante centro de transporte. Sin embargo, la larga depresión de finales del siglo XIX afectó gravemente la economía de la región. Para atraer inversiones y reactivar la actividad empresarial, en 1905 se organizó la Exposición del Centenario de Lewis y Clark. Esta gran feria duró 4 meses y reunió a 1.6 millones de visitantes de 21 países. En la exposición se alzaban decenas de edificios con cúpulas y arcos, incluyendo lujosos pabellones de Italia, Francia y Alemania. Sin embargo, la mayoría de las construcciones eran temporales, hechas de yeso sobre estructuras de madera. La excepción fue el edificio de silvicultura, considerado la cabaña de troncos más grande del mundo. Esta enorme estructura, de 62 metros de largo y 22 de alto, fue construida con troncos enteros traídos de los bosques del condado de Columbia. En el interior había columnas hechas de 54 troncos sin labrar, que sostenían una nave de 2 pisos. La exposición del edificio incluía animales disecados, artefactos de los nativos americanos y exhibiciones sobre los abundantes recursos naturales de Oregón. Después de que terminó la exposición, el edificio forestal fue comprado por la ciudad y permaneció abandonado durante muchos años. En 1914 estuvo a punto de ser destruido por un incendio,
pero el edificio resistió. Sin embargo, en 1964, un incendio devastador finalmente lo redujo a ruinas. Columnas de fuego tan altas como una casa de 2 pisos de 10 metros iluminaban el cielo a muchos kilómetros, rompiendo ventanas en los edificios cercanos, mientras las cenizas se esparcían por toda la ciudad. Para compensar la pérdida, se creó la organización Instituto Occidental de Silvicultura, y en 1791 se inauguró un nuevo edificio en el Parque Washington. En 1986 fue renombrado como el Centro Mundial de Silvicultura para resaltar la importancia de esta industria para todo el mundo. Así, Portland consolidó definitivamente su estatus como la capital forestal de Estados Unidos. El origen del recipiente de plata. A los científicos les tomó 10 años averiguar el origen del recipiente de plata único que forma parte del tesoro de Galloway. Resultó que el artefacto viajó desde Asia Occidental hasta Escocia. Este descubrimiento añadió intriga a uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del Reino Unido. El tesoro de Galloway fue encontrado en el sur de Escocia en 2014 por el buscador Derek McLennan. El tesoro incluía un recipiente de plata envuelta en una tela antigua. Ahora los investigadores han confirmado que el recipiente fue fabricado en lo que hoy es el centro de Irán y fue transportado a través de enormes distancias hasta Escocia hace más de 1000 años. Dentro del recipiente se encontraron objetos valiosos como seda y broches. La limpieza con láser del recipiente permitió ver patrones complejos característicos del zoroastrismo, la religión estatal de los sasánidas, el último imperio persa antes de las conquistas musulmanas. Todo el tesoro pesaba más de 5 kilogramos e incluía plata, oro y otros materiales valiosos. Fue encontrado en tierras pertenecientes a la iglesia de Escocia, cerca de Balmagui. El artefacto está fechado aproximadamente en el año 900 después de Cristo y será mostrado por primera vez en la exposición Rutas de la Seda en el Museo Británico en Londres. Otros objetos del tesoro serán exhibidos en el Museo Nacional de Escocia y en las galerías de Kirkcudbright. Es muy importante la inclusión del artefacto en la exposición, especialmente como portador de la seda más antigua registrada en Escocia. Figuras de cerámica, figuras de México. En 1944, en la ciudad mexicana de Acámbaro, se descubrieron miles de figuras de cerámica, las cuales desde entonces han provocado intensos debates entre los científicos. Estas figuras representan personas, animales e incluso dinosaurios, lo que llevó a suponer un posible contacto entre civilizaciones antiguas y dinosaurios, o la existencia de una civilización que poseía conocimientos increíbles sobre el mundo antiguo. Algunos partidarios de teorías alternativas incluso proponen hipótesis sobre un origen o influencia extraterrestre. Sin embargo, la autenticidad de las figuras de Acámbaro genera serias dudas entre la mayoría de los científicos. Muchos investigadores creen que estos artefactos podrían ser falsificaciones modernas, creadas para atraer la atención o con fines comerciales. La falta de una datación confiable y de un contexto arqueológico refuerza el escepticismo sobre su autenticidad. La princesa roja de la Ruta de la Seda. Por primera vez, los arqueólogos descubrieron los restos de una mujer con los dientes teñidos de cinabrio, un mineral raro y tóxico. Este hallazgo único se realizó en el cementerio de Shenxindian en Turpan, al noroeste de China, y data de un periodo entre los años 2200 y 2050. Los investigadores la apodaron la princesa roja de la Ruta de la Seda. El cinabrio, que contiene sulfuros de mercurio, es conocido por sus propiedades venenosas. Sin embargo, en la antigüedad, este mineral de color rojo brillante se utilizaba en rituales y ceremonias. El análisis mostró que el pigmento se aplicó utilizando una sustancia aglutinante de proteína, lo que hace que el hallazgo sea aún más inusual. Es notable que en los alrededores no había minas de cinabrio. Esto lleva a los científicos a suponer que el mineral fue traído de otras regiones a través de las redes comerciales de la Ruta de la Seda. En aquellos tiempos, Turfan era un importante centro que conectaba China y Occidente. El color rojo jugaba un papel importante en las prácticas chamánicas locales y simbolizaba la inmortalidad. Se creía que el alma de una persona podía estar en los dientes, y el teñido podía ser un ritual para comunicarse con los espíritus o protegerse de fuerzas malignas. Espero que el video les haya gustado y que se haya ganado su like. Gracias por ver este video hasta el final. Adiós a todos.